en este capítulo 5, sí, es un capítulo bastante fuerte porque habla de un concepto de disciplina, ¿no? O sea, siempre que se habla de disciplina se ve otro aspecto del amor, ¿sí? Otra cara del amor. Eh, es, es difícil porque se cruzan varios pensamientos, varias frases, varios versículos, y cuando nos encontramos detrás de un estudio como este, vemos que es bastante duro, que es bastante crudo, y que la santidad de Dios es bastante importante para la iglesia, y que se tiene que llevar a cabo en la forma que Dios determinó y estableció para su iglesia. Esta forma puede ser fuerte y para algunos y para banderas como las que se habla hoy en día en la sociedad, de que cada uno puede hacer lo que quiere, que nadie le puede decir lo que se le puede hacer con su cuerpo, con esto, con aquello y con otro, y que se habla de tanta libertad, que alguien imponga una verdad absoluta, es muy chocante todo eso. Pero más allá de que se esté o no se esté de acuerdo con esa mentalidad, o que vos pertenezcas a esta iglesia y que tengas un punto de vista diferente, permitime decirte que estás en tu derecho de pensar diferente, pero a la hora de obrar y ejecutar tiene que ser de acuerdo a lo que la Escritura dice. En la forma de desarrollar una disciplina de este tipo, es muy duro para quienes lo tienen que hacer. Como padre, uno no quiere, cuando son pequeños, darle paleta. Uno no quiere hacerlo. O sea, te cuesta mucho hacerlo. O sea, te duele golpearlo. O sea, no es que uno encuentra placer haciendo eso. Entonces, cuando uno mira todo esto, uno tiene que pensar en una realidad. La parte que le toca hacer a las autoridades de una iglesia cuando estamos hablando de disciplina no es fácil para hacerla, no es fácil para llevarla a cabo. O sea, y enseñarlo, y si es alguien que uno ama, y si es alguien que está al lado tuyo, y se lo tiene que disciplinar, y no se puede acomodar, ¿sí?, a tus sentimientos o a los míos lo que Dios dice. Porque hay un bien mayor que está detrás de los sentimientos. Y por más que duele, y por más que te mueras de ganas de hacer algo con esa persona, la Escritura te va a ordenar cómo tenés que conducirte con esa persona. Y pueden decir, pero en esta iglesia son muy estrictos, son muy legalistas. Perdón, eso lo dice la Escritura, no lo digo yo. No lo dice alguien que está sentado al lado tuyo, lo dice la Escritura. ¿Y quién está detrás de la Escritura? Dios mismo está diciendo eso. Nos guste a nosotros o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, Dios lo ha establecido de esa manera. Entonces, cuando estamos estudiando esto, tenemos que ver que el pecado que se estaba viviendo, habíamos hablado, que era un pecado público, que no era algo que, se especulaba, que no se estaba seguro, sino que estaba bien confirmado y que era de conocimiento público. Y eso facilitó el tratar todo esto. Es distinto cuando yo le había planteado el estudio anterior, es muy distinto cuando no se sabe bien, no se entiende, se oculta, y eso se tiene que manejar de forma diferente, habíamos hablado la enseñanza anterior. Pero acá fue bien claro todo, entonces hay un procedimiento que desarrollarse de una forma clara, y Pablo todo este capítulo va a desarrollar desde diferentes puntos de vista, diferentes ángulos, esta realidad y cómo afecta a la vida de la iglesia un pecado. En este caso se habla de un pecado de inmoralidad, pero cualquier tipo de pecado tiene que ver con lo mismo. Cualquier tipo de pecado que es digno de disciplina, ¿sí?, como lo hemos enseñado en los estatutos de la CIBM, hay pecados claros por los cuales se disciplina a un miembro que no quiere cambiar. Acá dice justamente en el versículo 6, hay una aclaración, dice, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda hasta la masa? Entonces lo que Pablo quiere hacer es ejemplificar este concepto que la iglesia estaba viviendo. Entonces, de una forma práctica,
ellos tenían un conocimiento de fiestas solemnes, aunque no todos eran judíos, eso lo sabemos, estaban con conocimiento en cuanto al tema. Era muy común en cuanto a hablar de temas de fiestas y demás, y cuando se habla acá del tema de la Pascua y de esta celebración, y aún de la fiesta de los panes sin levadura, se lo hace entendiendo de que la congregación sabe de qué está hablando. Entonces, Pablo va a utilizar un ejemplo muy conocido por todos ellos, ¿sí? Y de esa manera va a tratar de llegar a concluir en el concepto que quiere transmitir. Entonces está diciendo, no es buena vuestra jactancia. Y acá otra vez, ¿sí? En todos estos primeros capítulos, va a utilizar estas palabras, ¿no? De vanagloriarse o gloria, o jactancia, o orgullo, o envanecimiento. Todas estas palabras sinónimos, ¿sí? Van a apuntar a algo que hay en el corazón, a algo que está dentro de uno. Y ellos se jactaban aún de todo esto. Y Pablo en todos los capítulos primeros lo que trata de hablar es sobre la realidad de que eso es pecado y que eso no está bien y que la iglesia le daba lugar al orgullo dentro de ellos. Entonces Pablo va a atacar eso de diferentes maneras y hemos hablado sobre una realidad que bajo ninguna circunstancia Dios va a tolerar el pecado de orgullo. Bajo ninguna circunstancia, y hemos hablado acerca de la realidad de que ni tan solo un poquito de orgullo. Y la realidad de, si Dios no perdonó a Lucifer, un ser creado completamente magnífico y maravilloso, uno puede ver toda la descripción de su creación, cómo fue creado por el Señor, y aún así no lo perdonó, y lo destituyó de la gloria de Dios. ¿Cuánto más nosotros como iglesia tenemos que cuidarnos del pecado de orgullo? Ni tan solo un poquito, nada, absolutamente nada. Y esta iglesia continuamente le estaba dando rienda suelta a esto. Y va a decir justamente en el capítulo primero, justamente sobre que el que se gloríese en ¿quién? En el Señor. No hay otro permitido. Si te querés gloriar algo, tiene que ser en el Señor. Fuera de eso es pecado. Y lo deja bien claro. Y otra vez cita este pasaje, esta realidad. No es buena vuestra jactancia, no es para nada bueno. Dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y lo que está diciendo acá, fíjense que algo tan pequeño, algo tan chico, cuando uno está cocinando, ¿sí? Está haciendo el pan, ¿sí? Uno, fíjense que en kilos de harina, en muchos kilos de harina, usa muy poquito de levadura. Pero ese poquitito, cuando mezclas con toda la masa, es suficiente para que pueda leudar, para que se hinche esa masa. Entonces, si eso causa, ¿sí? Y afectó, un poquitito afectó todo, tuvo una repercusión, Pablo está diciendo, de la misma manera, un simple pecado dentro de la iglesia va a afectar a toda la congregación. No está hablando, la idea no es hablar de acá que la iglesia es justamente la masa, sino que lo que quiere llevar a la iglesia a reflexionar es que así como un poco de levadura le da toda la masa, así un pequeño pecado dentro de la iglesia o un pecado como este va a afectar a toda la congregación. Todos son partes de eso. ¿Sí? Si, por ejemplo, nosotros permitimos un pecado como este, ¿sí? Y no lo confrontamos, no tomamos medida, no tomamos carta en el asunto, alguien mirando de afuera dice, en esa iglesia se hace lo que se quiere. Nadie marca nada, nadie dice nada, y eso no necesariamente es verdad, porque puede haber muchos creyentes que están hablando y están confrontando a esa persona y están hablando con la autoridad, ¿sí? Y quizás la autoridad no quiere hacer nada. La autoridad se niega a hacer eso y no quiere tomar carta en el asunto. Aunque es público y demás, no se hace nada. Aunque el resto no está de acuerdo. Quizás hay 7 familias que están en desacuerdo con eso y el pastor no está haciendo nada. Esa pasividad en eso, ¿qué es lo que genera de afuera? Toda la iglesia permite eso. El que mira de afuera no hace la diferencia, no sabe si vos estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Todos son afectados por ese pecado. A las personas de afuera ven que alguien cruza la puerta.
no importa si esa persona es miembro o no es miembro. A la persona no diferencia si la persona es un líder de la iglesia o no es líder de la iglesia. Para la gente de afuera, lo que importa es que viene a esta iglesia. ¿Sí? Entonces acá, cuando estamos hablando de este pecado en esta iglesia en Corinto, no importa que si él tuvo una responsabilidad dentro de la iglesia o no la tuvo. Él era parte de la iglesia y por lo tanto, ¿sí?, se tenía que tomar cartas en el asunto. Claro que era difícil, claro que nadie lo quiere hacer, por supuesto que nadie quiere hacer algo como eso, pero hay que hacerlo. Y justamente va a hablar acerca de esta realidad que tiene que ver con esto de realmente considerar que ese pecado va a afectar a toda la congregación. Estemos o no estemos de acuerdo, ¿sí?, queramos hacerlo o no queramos hacerlo, eso está afectando y algo se tiene que hacer. Algo se tiene que hacer. Entonces, bueno, cuando Pablo plantea esto, dice, bueno, hay una realidad, así como leuda, ¿sí?, y afectó toda la masa, hay que hacer algo. Bueno, ¿qué hacemos, Pablo? ¿Qué hacemos con esta situación que ya tenemos? Bueno, acá el versículo 7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Entonces lo que Pablo está diciendo acá es que tienen que limpiarse, tienen que quitar, ¿sí?, toda esa levadura, todo eso que está haciendo, no para poner otro tipo de levadura, ¿sí?, no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con quitar lo que ya está. Se tienen que limpiar de eso. Al limpiarse de esos pecados, dice acá, justamente, vuelven a ser nueva masa, ¿sí?, sin pecado, no está leudando, se mantiene así, pura. Y dice acá justamente, luego dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y bueno, hemos estudiado justamente hace un tiempo atrás que Cristo es el cumplimiento de todas las fiestas solemnes. Recuerdan que hemos estudiado sobre el tema, que Cristo es el cumplimiento de todo ello. Y acá lo que está diciendo justamente Pablo es que Cristo es ese cumplimiento para esta celebración de la Pascua. Y nosotros hemos tenido, ¿sí?, un estudio relacionado al tema y hemos citado pasajes que Juan el Bautista hablando acerca de él, ¿no?, diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado, ¿de dónde? Del mundo. Entonces, cuando uno mira los evangelios, uno va mirando cómo esto va culminando, ¿sí?, en la fiesta de la Pascua. Por ejemplo, podemos nosotros encontrarnos con determinados pasajes que nos van a llevar a que Cristo justamente fue llevado en ese momento, en esa noche que fue tomado, en la preparación para la Pascua. Y cuando lo van a estar acusando estaban con los preparativos. Y en medio de la celebración de la Pascua, Él es crucificado. Entonces, así como el Cordero, ¿sí?, iba a cubrir el pecado, ¿sí?, en sacrificio hecho por el sacerdote, así Cristo mismo se está ofreciendo por los pecados de todo el mundo, de toda la humanidad. No solo de ese momento, sino de toda la historia de la humanidad, del mundo entero. Y acá tenemos esto que ya fue sacrificada por nosotros, versículo 8. Así que celebremos la fiesta, y acá hay justamente el desafío para la iglesia. La iglesia tiene que celebrar la fiesta. ¿Y cómo debe celebrar esta fiesta? Simbólicamente, ¿no? ¿Cómo lo debe hacer? Bueno, acá lo podemos realmente leerlo de la siguiente manera. Versículo 8. Así que celebremos la fiesta con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Esa es la forma que se debe celebrar la fiesta. Claro que cuando uno mira todo el pasaje, tiene que mirar un aspecto negativo para llevarnos a reflexionar en lo positivo. Entonces está diciendo, no se debe celebrar esta fiesta simbólicamente, dice acá, con la vieja levadura, pecado como lo que se estaba hablando, ni con la levadura de malicia y de maldad.
O sea que la vida del creyente no debe vivir sujeto a una vida de pecado, de inmoralidad y de rienda suelta a lo que él quiere y siente. No puede vivirse de esa manera. ¿Sí? Se debe celebrar esta fiesta, esta vida cristiana, dice, de la manera que se establece, con estos panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. O sea que el creyente debe vivir de una forma transparente, sincera, íntegra, sin darle lugar a algo que va a traer corrupción a su vida y al cuerpo de la iglesia. De esa forma es como se debe vivir. Y hay una lección en cuanto a eso, de cómo debemos vivir nosotros. Y para hacer eso, cuando ya fue afectado el cuerpo, ¿sí? Hay que considerar sí o sí hacer una limpieza inmediata. Porque hasta que no se haga esa limpieza, no se puede vivir de esta manera. De ahí nosotros tenemos frases mundanas que, ¿sí? Una manzana podrida, ¿sí? Va justamente a afectar a todo el cajón de manzana, ¿sí? Lo va a terminar, ¿sí? Contaminando. Y ya todo el cajón no va a servir. Entonces hay que quitar esa manzana podrida de ese cajón o llena de gusanos para que no esté afectando el resto. Bueno, es el mismo concepto que Pablo está hablando con esto de la levadura, ¿sí? Claro, cuando uno mira todo esto y no estamos viviendo una situación de ese tipo, uno puede llegar a decir, y bueno, ¿qué necesidad tenemos de hacerlo? O sea, ¿por qué estamos estudiando esto? Bueno, es que el desafío es que no lleguemos como iglesia a un punto como este. O sea, recuerden que la Escritura está para nuestra enseñanza. Entonces, que nosotros miremos cómo Dios trata y considera el pecado para que nosotros nos alejemos de esa vida, ¿sí? De maldad, de impureza, de inmoralidad, para que vivamos de esta manera, ¿sí? De verdad, de una forma sincera, en sinceridad, en integridad. Para que nos conservemos del lado y sin caer en el otro extremo. Fíjense que, versículo 9, dice así: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. ¿Sí? Así que lo que Pablo está diciendo acá es lo que cuando empecé la carta estuve transmitiendo. Por esta expresión que encontramos acá, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, es la que se entiende que esta que estamos estudiando ahora sería segunda a los Corintios. ¿Sí? Porque evidentemente ya Pablo tuvo, antes de escribir esta carta, un momento donde escribió una carta y dio enseñanza a la iglesia. ¿Qué enseñanza fue? No tengo idea. Pero de toda esa carta sé que habló sobre no juntarse con los fornicarios, porque es lo que está revelado acá. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos encontramos con esta realidad de os he escrito por carta, tenemos que considerar, ¿sí?, dos cosas. Recuerdan que cuando estudiamos segunda a los tesalonicenses, dijimos que esa carta es una, ¿sí?, aclaración ¿de cuál? De la primera carta. Porque Pablo escribió la primera carta a los tesalonicenses y tergiversaron la enseñanza que Pablo dio y estaban viviendo de cualquier forma. Entonces Pablo escribe la segunda. Bueno, acá hay algo similar. Pablo está escribiendo a los corintios determinadas enseñanzas y una de ellas es esta: no juntarse con los fornicarios. Entonces, evidentemente, cada uno lo tomó por donde quiso o como le convenía. ¿Sí? Porque vieron que alguna vez se dice, uy, pero mirá que ya le enseñé, le expliqué, le dije tal cosa, pero aún lo sigue haciendo. O parece que no le dije nada, que hablé de la pared. ¿No? Y bueno,
Esto que a veces nos puede llegar a pasar a nosotros, le pasó a Pablo antes que a nosotros. ¿Sí? Ya le pasó a otro. ¿Sí? Vieron que uno dice, pero ya le expliqué, ya le enseñé, se lo hice con dibujitos, con de esta forma, de la otra, le mostré videos, le hice todo, y aún así lo vi de esta manera. Bueno, a Pablo le ha pasado lo mismo. No una vez, sino muchas veces. Y Pablo va a dar una explicación de qué es lo que quiso decir con esto de no juntarse con los fornicarios. Va a haber todo un desarrollo, una explicación en cuanto a eso. Pero también cabe entender detrás de todo esto, es que no todas las palabras de Jesucristo, no todas las palabras del apóstol Pedro, Juan, los otros y el apóstol Pablo, no todo lo que ellos dijeron, Dios quiso conservarlo para nosotros. ¿Sí? O sea que la carta que Pablo escribió, ¿sí?, es probable que no haya sido inspirada por el Espíritu Santo y Dios no quiso traerla para nosotros. Yo por ahí lo pienso de esta manera. Por ejemplo, me toca a mí enseñar muy seguido en la iglesia. Y escuchan enseñanza y, bueno, está bueno, estuvo buena la enseñanza, sí, estuvo bueno. Pero hay enseñanzas que uno comparte y que transmite y todos salen, ¡fua! ¡Qué predicación, qué enseñanza! ¿O no? ¿Sí? Y que tiene un impacto y que estaría bueno compartirlo con este, con el otro, y pasa así. Bueno, yo pienso como algo así, Dios inspirando aquellas cosas que tienen que llegar a todos. El resto son enseñanzas buenas, está bien, son aclaraciones de otras, pero no necesariamente son inspiradas o tienen que conservarse puramente. ¿Sí? Fueron buenas para su momento, fueron enseñanzas quizás como pastor, Pablo como pastor, pero no Pablo quizás como apóstol. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros notamos todo esto, tenemos que entender de que va a haber personas que van a ir detrás de ¿qué? De todo esto, ¿sí?, que no fue inspirado por Dios o que Dios no quiso conservarlo o preservarlo. Entonces, no porque y van estudiando detrás de lo que Dios nos reveló acá y comienzan a ir de acá para allá y buscando esto, buscando lo otro, y empiezan como una búsqueda tipo Indiana Jones. De que él no, porque esto dijo y esto quiso decir y está transmitiendo tal. Pero no fue inspirado. Y andás a ver si eso que está diciendo que es la carta de Pablo o de Judas o de quien sea, realmente es la que escribió Judas. O el Evangelio según, ¿vieron? Que hay. La iglesia no quiso, y ves documentales en Discovery Channel sobre estas cosas. Y la otra vuelta una persona que estaba predicando, que está metida en todo el tema de ocultismo, tira cartas y demás, me dice, no, porque la Biblia sacaron esto de la reencarnación. Y, bueno, citame qué lugar específico de la Biblia sacaron eso. Nosotros creemos en la encarnación, pero no en la reencarnación. Citame dónde, decime dónde de la Biblia vos decís que lo sacaron. ¿Por qué lo ocultaron? ¿Por qué los cristianos ocultaron eso? Ahí en la Biblia, sí, pero ¿dónde? Decime, citá, fundamentá eso que decís, sostenelo. Bueno, hay gente que va detrás de todo eso. Y lo peor es que hay cristianos que van detrás de esas cosas. Y arman hasta doctrinas y enseñanzas, y la transmiten desde el púlpito muchos, aún con títulos de pastores, como palabra de Dios, porque lo enseñan con esa autoridad. Y no dan posibilidad de decir, pero quizás es una posibilidad, no fue inspirado, pero bueno, quizás sea así, quizás no. No dan posibilidad a la duda, lo enseñan como que es así. Y debemos tener cuidado con esas cosas.
Porque a veces, cuando uno escucha herejías, son seductoras. ¿Sí? Las herejías muchas veces son muy lindas, muy atractivas, que tienen hasta mucha lógica, pero que son herejías, que suenan lindos, que son buenas frases, hasta son motivacionales, pero son herejías. Así que debemos tener cuidado. Y acá tenemos justamente esta explicación: no os juntéis con los fornicarios. Bueno, Pablo, ¿qué quisiste decir con esto? Y lo tenemos, esta descripción de lo que Pablo quiere decir con no juntarse con los fornicarios. Bueno, hay que entender esto, porque si se malinterpreta, esto puede llevar a otro extremo. Bueno, ¿quiénes son los fornicarios y a qué se refiere con esto? Entonces acá, en este versículo 10, fíjense que no necesariamente está hablando de los fornicarios en sí, sino fíjense que en esta lista que va en el versículo 10 está hablando de personas, de creyentes o personas que dicen ser creyentes, que viven de una vida lejos de lo que la Escritura o el Evangelio presenta. Entonces, dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. ¿Sí? Está diciendo Pablo, no es que la lista que yo estoy dando se somete y se está hablando únicamente de fornicarios, sino de cualquier persona que centra su vida en un tipo de pecado. Entonces dice, no es que no se junten con ellos. No quise decir que no se junten con esas personas de este mundo. Que no se mezclen. ¿Sí? Fíjense ustedes, Mateo capítulo 9, acompáñenme ahí. Todos, Mateo capítulo 9, versículo 9. Le voy a pedir a alguno que lo pueda leer. Mateo 9. Bueno, hay pasajes paralelos, pero vamos a leer el de Mateo. ¿Sí? Emma Santillán, podés leer Mateo capítulo 9, versículo 9 al 13. Y acá tenemos un relato acerca de lo que de un evento que el Señor Jesucristo estuvo viviendo y que ¿qué es lo que quiere decir Pablo? Veamos acá justamente lo que dice este pasaje de Mateo. Pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando a él sentado a la mesa de la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Muchas gracias. Bueno, fíjense, Jesús se manejaba en cierto ambiente, ¿sí?, exclusivamente con sus seguidores y sus discípulos, pero mientras iba predicando de aldea en aldea, ¿sí?, se encontraba con personas tan pecadoras como las que eran sus discípulos. Y de pronto, como se encuentra acá Mateo, ¿sí?, que era despreciado por la sociedad, y lo va a llamar a que sea un discípulo suyo. Y no solamente eso, sino que luego de eso se sienta a la mesa, es decir, en la casa, y había muchos publicanos y pecadores. O sea que Jesús en ese momento estaba, ¿sí?, sentado con la escoria de la sociedad, con lo peor de lo peor, con los que nadie quería comer, con los que los menospreciaban y discriminaban. Con esos Jesús se sentó a comer. Y vienen los fariseos y ven ese escenario. Y dice, ¿cómo es que vuestro maestro, ¿no?, está sentado con ellos? O sea, ¿cómo se va a ensuciar comiendo con ellos? Y criticaban a Jesús por hacer esto. Y Jesús le da una lección ahí y les va a decir justamente que los sanos o los justos no tienen necesidad de médico.
que los pecadores son los que tienen necesidad y que van. Ahora, si vos vas a mirar Proverbios, te vas a dar cuenta que desafía en muchos aspectos de la vida cristiana, pero hay ciertos conceptos que se van repitiendo a través de los proverbios. Y uno es no juntarse con los pecadores, ¿o no? Porque ellos son glotones, porque esto... Lo que trata de transmitir el libro de Proverbios, ¿sí?, es que no tengas una vida rodeada con esas personas. Que no te rodees de personas que quieren vivir así y no quieren dejar esa vida. Porque, lógicamente, Proverbios 22, acompáñenme ahí, vamos para allá atrás, otro va a leer Proverbios 22. Y acá en este pasaje, ¿sí?, de Proverbios 22, ¿sí?, 24 y 25, le voy a pedir a Maxi que pueda leer Proverbios 22, 24 y 25. No te entremetas en el iracundo, ni te acompañes con el hombre de no. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Muy bien. Ahí es solo un ejemplo de lo que termina causando el juntarse con personas con un tipo de pecado. ¿Qué es lo que termina generando? Lo que el pasaje nos habla. Si vos siempre vivís en compañía de ellos, tenés comunión siempre con ellos, podés aprender ¿qué? Sus maneras. Si vos te vivís rodeando con esas personas, si tu grupo de influencia y de amigos está fuera del círculo de creyentes, vas a aprender sus maneras. Y si vos te juntás con los avaros, con los fornicarios, con los ladrones, con eso, vas a aprender sus maneras. Entonces, lo que está diciendo acá es que no tengamos una vida de comunión con ellos. Sí tenemos que juntarnos con ellos, mezclarnos con ellos, ¿para qué? Para ganarlos, para salvarlos. Jesús comía con los pecadores, con los injustos, con los publicanos, con las rameras, pero con los que veían a Jesús como médico, con los que veían a Jesús como aquel que me iba a sacar de esta situación que estoy viviendo. No quiero vivir más esta vida de pecado y quiero vivir de la manera que Jesús me está hablando, entonces quiero vivir como Él y me junto con Él. No es que Jesús se juntaba con ellos con lo peor por simple amistad y compañerismo. No, para ganarlos. Y ellos lo veían a Jesús como un salvador, como alguien que los iba a quitar de esa vida. Así que si vos te juntás con esas personas y no te ven como el médico, como alguien que los va a ayudar a salir de eso, no te juntes con ellos. ¿Por qué? Porque vas a aprender sus maneras. Porque vas a aprender sus maneras. Porque esas vidas están yendo hacia la perdición eterna. Pero vos tenés el conocimiento de la verdad. Fuiste alumbrado con el Evangelio. Entonces, si te vas a juntar con ellos, que sea para ganarlos. Para que ellos se conviertan a vos y no que vos te conviertas a ellos. Porque a veces con el concepto de hay que ganar a los pecadores, nos terminamos metiendo en lío. No, porque hay que ganarlos, porque hay que ir. Está bien, hay que ir. Pero cuidado con que no sea ese tu grupo, tus amistades, porque eso va a terminar generando en vos un alejamiento de todas esas grandes verdades que el Evangelio presenta. Entonces, cuando volvemos a 1 Corintios, ¿sí?, vamos a ir al capítulo 5, dice, la realidad es que no tenemos que alejarnos de los fornicarios de este mundo, con los avaros, con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Si realmente eso es literal como algunos en Corinto estaban diciendo, entonces
tranquilamente, cuando conociste al Señor, tendrías que haber sido traspuesto, ¿sí? Tendrías que haber sido arrebatado. ¿Para qué? Para que de esa manera no te juntes con nadie, porque es imposible no juntarte con un fornicario, con un ladrón, con un adúltero, con tus compañeros de trabajo, con un vecino que te relacionáis y todo. Vive de esa forma, ¿sí? Entonces no podrías estar en este mundo, ni vos ni yo. Tendríamos que salir de este mundo, es imposible. Entonces dice Pablo, no, ese no fue el objetivo. Versículo 11 está el por qué quiso decir con no juntarse con los fornicarios. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, con ni uno, no tengas comunión con ni uno que. Porque no, a veces, viste, uno dice, bueno, vamos a rodearnos, vamos a ayudarlo para que recapacite, para que... No, con ninguno que, dice este pasaje. Llamándose hermano. Ahí está el problema. Cuando esta persona tiene el título de creyente, no importa de qué denominación y demás, Pablo dice, no te juntes con ninguno que, llamándose hermano, dice acá esta palabra, fuere, o bien traducido, esté siendo, que viva de esta manera, dice. Si hay alguno que dice ser creyente, ¿sí? Y vive de esta manera, fornicario, dice ahí. Cualquier tipo de pecado sexual, de inmoralidad, de cualquier tipo. Si vive una vida de desenfreno, si anda viviendo de esa forma, dice, no te juntes con él. ¿Sí? Fuere esto, al final dice, con el tal ni aún comáis. Ni compartas una comida con esa persona, dice Pablo. No tengan ningún tipo de contacto, de comunión. Dice, bueno, fornicario. Dice, avaro, una persona que está centrada en las posesiones. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Bueno, es creyente, sí, pero vive hablando de casa, auto, dinero, ¿sí? Trabajo y... Che, ¿y algún momento vamos a hablar del Señor? Es creyente, ¿no? Pero en las conversaciones, en el compartir y demás, te vive hablando de las cosas. ¿Y del Señor cuándo hablamos? ¿Acaso no tenemos un mismo Señor, un mismo Espíritu, un mismo bautismo? No tenemos tantas cosas en común y vamos a hablar de puras cosas que los inconversos hablan. O idólatra, ¿sí? O personas que viven hablando y su vida se centra en ídolos que él mismo o ella misma se crearon. Entonces, claro, vive hablando de, quizás puede ser el trabajo, y la persona no te habla más que de trabajo. Su vida es el trabajo, su propio ídolo. La persona es únicamente, ¿sí? Te habla, qué sé yo, de los hijos. ¿Sí? A veces las mujeres se juntan a hablar, y es una bendición, la comunión. Pero a veces la conversación de 2 o 3 horas son solamente hijos. Idolatría. ¿Y del Señor cuándo hablamos? De lo que Dios hace, ¿cuándo hablamos? ¿O se habla únicamente de fútbol? No está mal mirar el superclásico de anoche, ¿sí? Pero si es eso lo único que hablas, idolatría. O sea, lo que está hablando acá es vidas centradas en estas cosas. Pero es creyente, ¿eh? Va a una iglesia bíblica misionera, ¿eh? Es líder de... Pablo dice, no me importa nada de esas cosas. Si esa persona está haciendo esto, con el Estado no comas. No comas nada con esa persona, no tengas ningún tipo de comunión. ¿Por qué? Porque podés aprender sus maneras, porque te puede influenciar.
o maldiciente, o personas que continuamente lastiman y hieren con sus palabras. Continuamente lastiman y agreden y con las palabras van hiriendo. Y dice, bueno, si te vas a encontrar con una persona de esa manera, no comas con alguien así. O borracho, o alguien que directamente se deja influenciar por un tipo de sustancia. No te juntes con esa persona, ni un coma con esa persona. Si depende de eso, si vive de eso. O ladrón, alguien que roba violentamente. Bueno, espero que no haya ninguno acá así, pero bueno. Pero bueno, cuando uno mira estas listas, fíjense que no está únicamente centrándose en el fornicario. Dice, el creyente no debe juntarse con personas que viven como se vive en el mundo. Si viven de esa manera, allá ellos. No, porque yo quiero ganarlo, esto que el otro. ¿Hace cuánto tiempo que estás comiendo con esa persona y no dejas de vivir de esa manera? ¿Causaste algo? Nada. ¿Por qué? Porque vos y yo no tenemos poder para cambiar a nadie. Nosotros no podemos cambiar a nadie. Entonces, ¿no será que te está influenciando? Y con conceptos de amor se vive lejos de esta verdad. Con el taun ni aún comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Dice. O sea, ¿de qué me sirve a mí estar juzgando a los de afuera? ¿Por qué le hacemos eso o no? Juzgamos a cualquier persona de afuera. Juzgamos a un político por no cumplir con sus promesas. Juzgamos a una figura pública por la vida que lleva. Y cuando una figura es pública hace los mismos pecados que tu vecino, podemos decir Maradona, por ejemplo, él vivió como cualquier persona que vivía acá en el barrio. Él no cambió su estilo de vida. Él vivió como vivía antes y vivió de esa manera, con la posibilidad económica que el del barrio por ahí no tiene. Pero vivió la misma vida que vive un vecino tuyo. Y se lo criticó más a Maradona por ser una figura pública que al vecino que vos tenés, porque nadie lo conoce. Pero se vive de esa manera. Y criticamos y juzgamos. Y juzgamos a otro, acá, allá. Bueno, ¿qué ganamos con esa crítica? A ver, ¿qué ganas vos con criticar a esa persona, aún en las redes sociales? ¿Qué ganas con eso? ¿Llega a algún lado? ¿Cambiás algo? No se cambia nada. No vas a cambiar nada vos. No lo vas a cambiar, no vas a cambiar a ese político. Ese político va a seguir igual así. Ese empresario va a seguir así. Ese jefe va a seguir así. Por lo que vos digas, eso no va a cambiar. Entonces, ¿qué propósito tiene de juzgar a los que están afuera? Pablo dice, ¿no sería más lógico que puedas juzgar dentro de un lugar donde sí las cosas pueden cambiar? ¿No sería más lógico que en vez de estar juzgando y perdiendo tiempo afuera, juzgues lo que hay adentro? Y de esa manera puede haber cambios. Por supuesto que sí. Y ahí está, ¿sí? Justamente lo que dice, porque lo que están afuera, Dios juzgará. Los que están afuera, ¿sí? Dios los va a juzgar. No te preocupes por ellos. Dios es justo. No va a tomar por inocente al culpable. Nunca. Nunca. Así que Dios los va a juzgar. Vos no te preocupes. No es tu papel, no es el mío juzgar. Dios los va a juzgar. Pero Dios ha establecido un lugar donde no quiere juzgar, y es la iglesia. Y ha establecido la forma en que se haga para que no juzgue el Señor mismo a esa persona. Y tiene el amparo de la iglesia para que Dios no lo juzgue. Y es el amparo de la iglesia. Y dice así, quitad pues a ese perverso entre nosotros. ¿Por qué? Ahí lo está juzgando la comunidad. Ahí lo está juzgando el pueblo de Dios, la iglesia. Dios no lo está juzgando de una forma como lo hace con los de afuera. Ahora,
Pero ¿qué pasa si esa persona es líder, si esa persona es esto, es lo otro? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo juzgamos? Pero hay que considerarlo, pobrecito, porque la verdad que si lo hacemos así se va a terminar apartando, si lo hacemos así después no va a volver al Señor. Seguí tu razonamiento como vos quieras. Pero la Escritura dice claramente, quitad a ese perverso de entre vosotros. No es negociable, no se negocia. Por más que haya hecho 30 años de ministerio en la iglesia, si esa persona no quiere cambiar, quítenlo. No se negocia. Claro, fíjense, Ezequiel, acompáñenme a Ezequiel porque uno puede decir, no, es muy duro. Veamos el Antiguo Testamento, Ezequiel 18. Para que entendamos justamente que Dios es inmutable, que Dios no cambia. Porque a veces cuando hablamos de la iglesia pensamos que Dios cambió, de ninguna manera. 18, 21, ¿sí? Al 27, tenemos algo bien claro de parte del Señor. Dice así, yo lo voy a leer. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos e hiciera según el decreto y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Recuerden lo que hablamos, ¿sí? Jesús se juntaba con pecadores, pero con pecadores que veían a Jesús como aquel que lo iba a sacar, como el médico, ¿sí? Vivirá, no morirá, versículo 22. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. Versículo 23. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Por supuesto que sí. Sería la respuesta. Pero, o más, si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Fíjese esta frase. Ninguna de la justicia que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí? Morirá. Y pero si hizo tantas justicias, porque esto no se trata de que si hiciste mucha justicia, muchas buenas obras, si serviste mucho en la iglesia, Dios a vos y a mí nos va a permitir que vivamos en rebeldía, en pecado. De ninguna manera. No lo hizo antes. Y es más, antes, en la gran mayoría de nosotros conocemos el contexto, se los lapidaba, se los mataba. Morirá, literalmente, no. Bueno, lo que pasa es que quiere, no, va a morir, físicamente. Versículo 25. Y si dijeres, no es recto el camino del Señor, porque hay alguno que puede cuestionar que Dios es recto o justo. Bueno, también dice así, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Así que lo que tenemos en todo esto es considerar que la justicia que vos y yo podamos hacer estando dentro de una iglesia no nos da rienda suelta permitido para hacer lo malo, para desobedecer a Dios, para vivir en pecado. En el momento que dejamos de vivir como Dios le agrada, actúa la rectitud de Dios según este pasaje, o la justicia de Dios, o la santidad de Dios. Y tiene que actuar eso a través de la iglesia. No importa que haya tenido tantos años o sea quien sea. No hay favoritismo. Para Dios acá dice, no importa si hizo justicias. Por lo que hizo, por su pecado, va a morir, no por las justicias que hizo. ¿Recuerdan cuando enseñamos Gálatas capítulo 6 que dice justamente que no nos cansemos de hacer el bien? Porque a su tiempo segaremos y ¿qué? ¿Qué desmayar es esto? O sea que vos estás juntando coronas para el Señor.
Y en el momento que dejaste de vivir como a Dios le agrada, las coronas se deshacen. Todo lo que hiciste, 10, 15, 30, 50 años de servicio, de sacrificio, de entrega, dejaste de hacer lo bueno delante de Dios, de obedecer, de agradar, de andar en sus estatutos y preceptos. En ese momento todo lo que hiciste se perdió. Para Dios no cuenta. Porque se va a juzgar por aquello que hiciste. Y llega al tribunal de Cristo y es puro, heno y hojarasca. Entonces, la exhortación de Pablo a los Gálatas es: no nos cansemos de hacer el bien, porque en su tiempo vamos a cegar, vamos a disfrutar de todas las cosas. Pero hay una condición: si no desmayamos. Si desmayamos, perdemos todo lo que hicimos. Es fuerte, ¿no? Es duro. Y fíjense que Dios tiene más misericordia con la iglesia que cuando fue Israel. Porque la muerte era física, afuera. Y cuando estamos hablando de la iglesia es: quiten a ese perverso en medio de vosotros. Sáquenlo. ¿Para qué? Para el mismo fin que era antes, en el Antiguo Testamento: destrucción de la carne. Termina siendo una muerte física, por su propio pecado, por su propia vida, por su propia decisión. Entonces, si somos permisivos como iglesia, estamos yendo en contra de lo que la Escritura establece. El Evangelio debe vivirse en la forma que Dios estableció, no en la forma que nosotros queremos. Así que este capítulo 5 es un sacudón bastante fuerte para la iglesia. Ya venía confrontando cosas, ya venía corrigiendo cosas, pero en este capítulo 5 hay un actuar inmediato. Júntense ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y quítenlo, límpienlo, sáquenlo fuera. Y es bien duro y bien fuerte. Y nosotros debemos reflexionar cómo estamos viviendo, a qué estamos dando lugar, de qué vivimos hablando, cuál es el tema de conversación cotidiano de nosotros. Vivimos como cristianos cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en nuestros corazones, en nuestras palabras, en nuestras conversaciones, o simplemente hablamos como habla el mundo, de todas las cosas vanas y que van a ser destruidas dentro de no mucho tiempo por el mismo juicio de Dios. ¿A qué nos aferramos? ¿Qué es lo que te tiene prisionero? ¿Qué es lo que te tiene atado en este mundo? ¿Qué es tu familia? ¿Qué es el fútbol? ¿Qué es el trabajo? ¿Qué es lo que nos tiene atados? Bueno, es la oportunidad de desprendernos de eso. ¿Para qué? Para vivir, ¿sí?, con sinceridad y de verdad, como dice este capítulo. Terminemos orando juntos al Señor. Padre, te agradecemos por tu palabra. Gracias porque, entendiendo de que ha sido dejado para nosotros, para nuestra enseñanza, entendemos de que tenemos mucho por crecer, mucho por mejorar, y quizás hay cosas que debemos abandonar en nuestra conducta, hay cosas que debemos dejar. Tenemos la completa claridad de que el Señor no hace acepción de personas, y que si alguno de nosotros se encuentra viviendo, llamándose cristiano, de una forma como anda el mundo, priorizando y llenándose de ídolos como lo hacen ellos, realmente entendemos la directiva clara que no debemos juntarnos con esa persona, y que esa persona realmente lo único que le espera es destrucción. Y Señor, te rogamos por misericordia para nosotros, para que podamos ver el error de nuestro camino, y si estamos andando mal, si nos estamos alejando de a poco y sin darnos cuenta, ayúdanos a que seas tú quien nos examine, Señor. Y como decía David, examíname, Dios, y ve en mí si hay camino de perversidad realmente,
y guíame por ese camino eterno que tienes preparado para cada uno de nosotros. Entendemos que has preparado obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ella y queremos andar por ella. Y guíanos, Señor. Necesitamos de tu ayuda, pero también entendemos que necesitamos confesarte nuestros pecados y aquellas cosas que nos alejan de vivir como el Evangelio establece. Gracias te damos por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.